Francisco Orihuela Ramírez, mejor conocido como Paco, el niño de las empanadas, se volvió viral en 2016 por su característica manera de ganarse la vida vendiendo empanadas en Acapulco cuando tenía tan solo 15 años. Pero detrás de su carisma y su habilidad para vender se esconde una realidad mucho más oscura que él mismo ha decidido contar. Es lo que sentía cuando me decían, no te voy a comprar, no quiero, pasa después. Miedo, porque yo sabía que eso me iba a costar una puta. No puedes dormir, comparte tu insomnio con el triste caso del niño de las empanadas. Francisco saltó a la fama en 2016 cuando tenía 15 años, gracias al carisma y estilo con el que desempeñaba su labor de convencimiento para que la gente le comprara su producto. Un video de él fue suficiente para hacerse viral y ser reconocido como el niño de las empanadas. Diferente que los demás. Me parecería bien, pero ¿y si te sigo pidiendo una empanada para probarla? Matemáticamente no nos convendría. Yo sé que usted tiene tan buen corazón que no va a permitir que el caballero se quede viendo cómo come usted una empanada, y a mí se me separarían mis órdenes. La cuenta no saldría bien al final del día. Años después, y luego de que la euforia con la que fue tratado en redes se le volteó todo, tal vez porque ya como era un adolescente perdió todo el encanto, o simplemente porque la viralización solo te da cierta inmunidad a ser atractivo por un tiempo. El caso es que Paco terminó funado por el mismo medio que lo había hecho famoso. A través de TikTok circula un video en donde se ve al joven que en 2016 llamó la atención debido a su peculiar forma de vender sus alimentos en las playas de Acapulco, el cual se sigue molestando cuando las personas no gastan su dinero con él. Fue muy criticado por el trato que le daba a los turistas por no comprarle sus empanadas. A no ser que traigan dolores de este tipo, no lo entendería. Incluso varios influencers lo buscaron y terminaron menospreciando su producto. A la empanada yo le doy un 6 de 10. Para este momento su imagen ya se encontraba por los suelos, como un personaje viejo del internet que se dedicaba a molestar turistas para que le compraran y hostigar al que no quisiera hacerlo. Cuenta la leyenda de que ellos son gente solvente. Traen 30,000 pesos en ese iPhone 13 de allá y 22 en este de acá. O sea, 55,000 pesos invertidos ya con impuestos en telefonía celular. No pueden decirle que no a 2 órdenes de empanadas, hermano. Pero la percepción que se tenía de Paco estaba a punto de cambiar cuando fue invitado al podcast Archie Comedy, donde el chico decidió abrirse por completo y contar su oscuro pasado y la necesidad que tenía por vender. Es ahí cuando comprendes la insistencia. A mí nunca se me va a olvidar una vez que llegué y me habían quedado 10 empanadas. Me abrió la puerta, yo todavía pedía perdón por no vender todo. Sí le ofrecía a todos. Pasé 3, 4, 5 veces con la misma gente y esa noche me acuerdo que con la fuerza de un cabrón de 40 años me metió un trancazo, me caí y bajó mi mamá y yo tenía la esperanza de que mi mamá iba a meter las manos por mí. Yo estaba en el piso y todavía me metió 2 o 3 madrazos. Desde muy niño tuvo una infancia plagada de violencia. Con una familia disfuncional vivió el divorcio de sus padres a los 10 años y además de sufrir el abandono de su madre, quien decidió mandarlo a vivir con sus abuelos. Yo creo que a la edad de 5 años empezó a haber un distanciamiento de mis papás. Mi papá no estaba viviendo su mejor etapa con nosotros. Muchas veces nos regañó, nos pegó. A pesar de esta circunstancia, supo disfrutar la escuela con buenas calificaciones y viviendo con sus abuelos a meses de terminar el 6º grado. Su madre le avisó que se quedaría con ella en Toluca de forma permanente y la vida de Paco, a partir de ese momento, cambiaría para siempre. No estaban viviendo la mejor situación económica. Metieron la idea de hacer un negocio familiar en donde todos le íbamos a jalar y a vender empanadas. Ahí empezaron las empanadas, entonces, y apoyas en lo que puedas apoyar. Paco tenía 11 años de edad cuando salía a las 5 de la tarde y regresaba a las 10 de la noche para vender empanadas. Desde ese momento él y su hermana fueron los únicos que estaban haciéndose cargo de ser el sostén de la economía de su familia. Comenzó el curso escolar y siguió sin tener el apoyo de su madre y su padrastro. Salía, pues Toluca no es
del lugar más seguro del mundo, un niño de 11 años, te lo puedo decir yo ahora como 23 años, a tomar la responsabilidad económica y el timón económico de la familia que yo tomé en ese entonces. Su abuela se encargó de que Paco volviera a tomar sus estudios. Fue así como pudo entrar a la secundaria. Sin embargo, solo duró 6 meses, pues su padrastro, al ver un 6 de calificación, lo sacó porque según no estaba aprovechando la escuela. Mío, llegué con un 6. Ese día dijo la pareja de mi mamá, no vuelves a regresar no vuelves a regresar a la escuela. Y yo, ¿cómo? Sí, no estás aprovechando, estás haciendo a tu abuela gastar un dineral. No, yo no voy a permitir que tu abuela siga gastando dinero para que tú seas un pendejo desobligado. A partir de ese momento, la situación en su hogar empeoró. La contribución de Paco al negocio familiar dejó de ser vista como un apoyo voluntario y pasó a ser una obligación estricta. Además, su padrastro comenzó a aumentar las exigencias y a volverse más hostil, endureciendo las agresiones hacia él. Y para empeorar la situación, su madre esperaba otro bebé, el cual básicamente, tanto Francisco como su hermana tuvieron que hacerse cargo. Pero que realmente la parte productiva económicamente salía de mi hermana y mía. Nosotros éramos los que cocinábamos las empanadas, los que nos salíamos 5, 6, 7 horas a vender empanadas a la calle y regresar y dar todo así de manos llenas a la casa. Para mí era muy triste. Había una primaria y una secundaria y yo tener que cargar una canasta de empanada y chambear en vez de poder superarme. Como cualquier niño, ¿no? Cuando su madre dio a luz, le detectaron 16 miomas en la matriz, así que decidieron trasladarse a Acapulco. Con su padrastro sin trabajar y dedicando a cuidar a su madre, todo recayó en la responsabilidad de una niña de 14 y Paco de 12. 2 años después llegaría el momento que cambió la vida de Francisco. Gracias a su inusual forma de buscar vender las empanadas, se ganó el cariño de los turistas, y así fue como Francisco se convirtió en el niño de las empanadas, un fenómeno en internet. A diario preguntaban por él y le pedían fotos, lo grababan y gracias a esto comenzó a vender más su producto, hasta 300 empanadas al día en tan solo unas horas. Incluso con el éxito que estaba teniendo Paco, llamó la atención del empresario Arturo Elías Ayub. Le propuso impulsarlo para que siguiera con sus estudios, ofreciéndole una beca de 400,000 pesos anuales, la cual terminó rechazando bajo el argumento de que él quería seguir con su negocio. Pero lo que no contó nunca es que fue un problema legal con su nombre lo que impidió que Francisco pudiera hacer realidad su sueño, por lo que recibió muchas críticas en internet. Porque obviamente esta persona sabía que en el momento que yo me fuera se iba a acabar esa gallina de los huevos de oro. Que don chingón quería que se firmara a fuerzas el Orihuela porque sabía que al querer meter un apellido que no iba a ser legal ante los ojos de la ley, iba a cerrar toda posibilidad de fidelizar un negocio con él. Y es que todos desconocían que Paco tenía una rutina bastante agotadora: levantarse a las 4 de la mañana para preparar la comida y a las 10 de la mañana salir de la casa para ofrecerlas. En días malos, regresaba hasta las 8 o 9 de la noche, con el miedo constante de llegar a casa con producto en la mano. En muchas de las ocasiones se paraba al lado de mí, ponte a hacer empanadas. Tantito cabeceaba y me volteaba un putazo. Madre, te estoy diciendo a mis 14 años. Agarraba un vaso de agua y me lo echaba en la cara. Ahí en la playa, ya rogándole a la gente que me las comprara. Por el miedo de que yo sabía que no venderlas iba a ser llegar y tener un problema en casa con esta persona. Francisco recuerda entre lágrimas que su padrastro no solo es responsable de truncar sus sueños, sino también de afectar su salud mental, con la violencia física y psicológica a las cuales lo sometió por años, explotación infantil que hasta el día de hoy sigue sin pagar ante las autoridades. A mí nunca se me va a olvidar una vez que llegué y me habían quedado 10 empanadas. Me abrió la puerta, yo todavía pedía perdón. Con la fuerza de un cabrón de 40 años, me metió un trancazo y yo tenía la esperanza de que mi mamá iba a meter las manos por mí. Bajó, vio que me estaba pegando y se subió. Yo estaba en el piso y todavía me metió 2 o 3 madrazos. Esto no solo lo marcó, sino que también lo obligó a desarrollar una actitud agresiva para presionar a la gente a que le comprara empanadas. Si no compras empanadas, le estás diciendo a tu familia directamente que no la amas lo suficiente para comprar unas empanadas. Decía Paco con una frase que le valió fuertes críticas en redes sociales. Porque si no, en este video van a ver que no compraron, que nomás grabaron al negocio.
Ya pena, déjala. Hashtag no compra, no apoyan al emprendedor mexicano. Que Dios nos bendiga. Muchos lo juzgaron por molestarse cuando solo le pedían fotos o lo grababan sin comprar su producto, pues nadie conocía su situación ni la desesperación que sentía por no vender todas las empanadas. ¿Sabes lo que sentía cuando me decían, no te voy a comprar, no quiero, pasa después? Miedo, porque yo sabía que eso me iba a costar una putiza. No tenía el estómago de decir, me están madreando en mi casa si no vendo todas. Paco vivió la misma situación por muchos años, con un padrastro abusivo y alcohólico, donde vivió maltrato, explotación y básicamente tuvo que solventar 3 casas con el dinero de las empanadas, la de su padrastro, la de su abuela que lamentablemente por una enfermedad crónica ya no podía valerse por sí misma, y la de su madre y sus hermanos. Todos en su momento dependieron de mí. Mis hermanos, gracias porque el tiempo que vivimos con mi papá, sabemos perfectamente que lo que nos daba mi papá era de tu trabajo. Entonces ya no nada más era mi mamá, era mi abuela. Y que yo sabía que cada hospitalizada de mi abuela iba a costar 100,000 pesos. A pesar de todo ante los demás, siempre mostró su lado positivo, y aunque en algún momento se llegó a comportar de forma grosera con aquellos que no le compraron empanadas, aún así se tomaba fotos o lo grababan como si fuera un show. Siempre trató de mostrar un rostro diferente, una máscara que ocultó todo lo que tuvo que pasar durante su infancia. Se convirtió en mi día a día. Llegó un punto en donde preferí resignarme, decir, de aquí no voy a salir, y pues vivir con eso. A sus 22 años, decidió abandonar su hogar en búsqueda de un nuevo comienzo. Su pareja fue un gran apoyo e impulso, lo que lo hizo decidir poner un alto, un hasta aquí. Mira, ya sé que te estás haciendo pendejo. Nada más te voy a decir una cosa, ya me metiste en un problemón con Alejandro, con su pareja. Dice, ya me está chingando a mí. Aguas donde no vendas todas las empanadas. Aguas, porque ya sabes. Y me cuelga. Y me ardió a mí la sangre. Como muchas veces más, me ardió la sangre, pero con la diferencia de que esta vez las palabras de mi mamá, por primera vez sí me calaron. Lamentablemente, al salir de ese yugo, el sufrimiento no ha terminado. Al dejar ese hogar, su padrastro simplemente dejó morir a la abuela de Paco. Hoy en día, la vida de Francisco ha cambiado. Está casado, vive en Puebla y tiene su propio negocio de empanadas. Amigas, amigos, estoy muy agradecido porque desde anoche que subí el video haciendo las empanadas, he recibido cientos de mensajes de personas preguntando que en dónde las pueden ordenar, en dónde las pueden pedir. Claro que la historia de Francisco es un ejemplo de cómo el éxito puede esconder una realidad cruel. La falta de apoyo de su madre también le causó un gran dolor, quien nunca hizo nada por protegerlo. Aunque logró librarse de la influencia de su padrastro, todavía tiene mucho que sanar. El caso de Paco es un testimonio de la importancia de la protección infantil y de la necesidad de luchar contra el maltrato y tratar de ser más empáticos como sociedad con las actitudes de las demás personas, pues no sabemos el infierno que pueden estar pasando detrás de una sonrisa. ¿Sabes qué era lo único que yo buscaba? El reconocimiento de mi mamá. Era todo lo que necesitaba, hermano. Y hasta el día de hoy, no sabes cómo me duele no poder escuchar de mi mamá. Estoy orgullosa de ti, hijo.